Así que seguimos en este segundo día hablando un poquito de la revelación. Queremos más revelación de Dios. Lo primero que tenemos que entender que la palabra revelación significa quitar el velo, como en Apocalipsis, cuando vemos allí que dice la revelación que Jesucristo le da a su siervo Juan. Esto lo que significa es que le está revelando algo que es secreto, algo que es oculto, ¿ok? Porque revelar quiere decir quitar el velo, dejar ver algo que estaba oculto. Es la acción y el efecto de revelar, manifestación de una verdad secreta o oculta o desvelar, ¿ok? Vemos en primera carta a Corintios capítulo 2 del 10 al 14 lo siguiente: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Es una pregunta que hace el Espíritu. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Nuestra primera fuente de revelación es lógico que es la palabra, es la Biblia, ¿ok? La Biblia es la revelación escrita de Dios para la humanidad. Y sabemos que fue escrita por la inspiración del Espíritu Santo, hombres santos que se dejaron usar por Dios y recibieron esa palabra profética. Esa es la palabra profética más certera, y la plasmaron, ¿verdad?, en la Biblia, vamos a decir, en el manuscrito. Y a través de la Biblia nosotros empezamos a saber de Dios, a conocer a Dios. Vemos la palabra en obra, o la persona de Jesucristo, perdón, en obra a través de la Biblia, porque se habla de él a través de toda la Biblia. O sea, la Biblia no está revelando toda la doctrina, no. La Biblia trae la reprensión, la corrección, la orientación que nosotros necesitamos para vivir piadosamente. Entonces, es triste que muchas personas hoy en día vivan en un espíritu de confusión, que no entiendan los preceptos divinos de Dios, que no entiendan la palabra, que no saben qué rumbo tomar, que se han confundido por falsas doctrinas, falsos maestros, falsas enseñanzas, por el simple hecho de no buscar la revelación más certera que puede existir en estos tiempos. Una revelación que ha mostrado por más de 2000 años que es real, ¿ok? Que no ha cambiado, que todo lo que la Biblia ha hablado se ha cumplido. Entonces, muchos cristianos hoy en día carecen de la revelación de la palabra por no leerla, por no estudiarla, por no hacer un compromiso con Dios, ¿verdad? Es increíble, pero yo lo he hecho varias veces en nuestra congregación, y yo sé que no somos los únicos, y he preguntado cuántos se han leído la Biblia por completo, y la mayoría no lo ha hecho. La mayoría no ha sacado el tiempo para leer la Biblia completamente. Entonces entendemos que que muchas veces estamos hablando de algo que ni siquiera conocemos. Porque ¿cómo puede ser que un cristiano que lleva años en el Evangelio nunca ha sacado el tiempo para leer la Biblia completa, de tapa a tapa? Por eso es que muchas veces tenemos estas situaciones donde el cristiano es engañado, es seducido. El cristiano está en un estado de confusión y uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando con la gente? Por eso muchos caen en secta, muchos caen en doctrina cerrada, porque son incautos, no tienen el conocimiento, no porque Dios no lo haya revelado, sino porque no se le pega la gana escudriñar la palabra, porque ella misma dice escudriñar las escrituras, escudriñar las escrituras. Ahí está la revelación escrita de Dios para la humanidad. Y está allí compilada por varios hombres bajo la guía del Espíritu Santo. Y es certera. Entonces Dios se está revelando a nosotros por medio de la palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el pueblo de Dios carece de conocimiento?
Y el profeta lo dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? El conocimiento de la ley, de la palabra. El pueblo está pereciendo por falta de la revelación bíblica. El conocimiento de esa palabra nos hace a nosotros verdaderamente susceptibles a las mentiras del enemigo, al engaño, a la falsedad y a toda falsa doctrina que por ahí ande. Por eso es que muchos ni siquiera permanecen en estos caminos, porque al no tener esa revelación de la palabra de Dios, no tienen sustancia para mantenerse, ¿ok? Hay varias fuentes de la revelación también, la cual quiero mencionar. Y es que las escrituras indican que la revelación espiritual viene de una de esas tres fuentes, oiga bien, del Espíritu Santo, del alma humana y de los espíritus malignos. Por eso la necesidad del discernimiento en estas áreas. Necesitamos discernimiento. Pero ¿cómo vamos a desarrollar discernimiento si ni siquiera estamos escudriñando las escrituras? Porque está el don de discernimiento, que es un don dado por el Espíritu Santo, pero está el discernimiento general que se adquiere a través de escudriñar las escrituras. Y el Espíritu Santo, que es la única fuente de revelación verdadera, porque el Espíritu Santo fue quien inspiró, quien movió a los profetas, a los hombres de Dios para que escribieran esa palabra. Por eso, en Efesios 1:18, Pablo habla algo muy importante, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente, yo ahí se me traba la lengua con esa palabra, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Ok? Pablo hace una oración para que a nosotros se nos alumbren los ojos del entendimiento, o sea, la visión espiritual sea agudizada y podamos entender la revelación escrita, que es lo que la Biblia nos está hablando. Porque yo he escuchado muchísimas personas que me dicen, pastora, pero yo leo, yo no entiendo, no se me queda, yo no retengo. Hay todavía un tipo de ceguera espiritual en algunas personas, en las cuales leen Biblia, pero verdaderamente nada se les revela, nada se les ilumina, ¿ok? Nada se les ilumina en ellos, y necesitamos orar por esa iluminación, porque es que muchas veces tomamos la Biblia y leemos el mismo pasaje 10,000 veces y no tiene ningún como significado especial. Es más, para muchos leer la Biblia ya es aburrido. Para muchos ya eso, ay, yo leí eso, yo sé lo que dice ahí. No es lo mismo saber lo que dice ahí a cuando Dios se te revela a través de lo que dice ahí. No es lo mismo cuando ese versículo te ministra, cuando tú recibes, wow, pero yo he leído ese versículo tantas veces y hoy me impactó lo que dijo ahí. Wow, yo no sabía que Jesucristo había hecho eso. Yo no sabía que esa persona, son cositas simples que muchas veces por la falta de iluminación, necesitamos iluminación de la revelación. Iluminar viene de la palabra iluminar, que se nos haga claro. ¿Ok? Es prender una luz en la oscuridad, que se nos haga claro lo que estamos leyendo. Pero no es solo leer Biblia, cualquiera lee Biblia, es que esa revelación se nos sea iluminada a nosotros, que podamos entender esa palabra, que esa palabra, ese rema, aleluya, se haga logo en nosotros. Que eso nos impacte de tal manera que entendemos, que tengamos que entender que necesitamos aplicarlo y cambiar nuestras vidas. Conozco cantidades de personas que parecen loros recitando versículos bíblicos, pero no se lo aplican a ellos mismos. La revelación te ayuda a aplicar lo que estás leyendo. La revelación a través de la iluminación que te da el Espíritu Santo hace que esa palabra, oye, se mete en tus tuétanos, se mete en tus huesos. Por eso dice que la palabra es como una espada de doble filo que traspasa los tuétanos, las entrañas, y que discierne los pensamientos del hombre. Pero esa palabra no va a traspasar como espada de doble filo hasta los tuétanos, hasta las entrañas tuyas, si tus ojos espirituales no han sido alumbrados,
si no hay una iluminación en ti. Y sabemos que Jesús es la luz del mundo. Si yo no tengo una relación con Jesús, ¿cómo mis ojos van a poder ser iluminados o alumbrados? Si yo no tengo una relación con el Espíritu Santo, que es el que me da la visión espiritual, que es el que me abre el panorama, ¿cómo se me va a revelar a mí la palabra? Hay varias maneras por las cuales Dios también nos trae revelación. Oiga bien, la revelación más certera, la más segura, la que no, en la cual no va a haber ningún tipo de error, es la revelación de la misma palabra. La palabra no miente, es inmutable, no cambia. La palabra se cumple, es fiable, ¿verdad? Lo sabemos a través de los años. Todo lo que la Biblia ha hablado lo hemos visto cumplirse ante nuestros ojos. Pero Dios también usa otros métodos para revelarse a nosotros. Porque Dios es un Dios que se revela. Damos gracias a Dios por eso, porque no tenemos un Dios que está en un panteón ahí, que estamos haciendo ritual y prendiéndole vela y nunca nadie lo ha visto, nadie sabe cómo Él, nadie lo siente, Él está ahí. No, nosotros tenemos un Dios que se nos ha revelado a través de la persona de Jesucristo. Tenemos un Dios que busca tener relación con sus criaturas. Tenemos un Dios que le encanta hablarte, que le encanta comunicarse contigo, que le encanta enseñarte, guiarte, instruirte. ¿Cómo es que Dios te va a guiar y te va a instruir si no es por medio de que Él mismo se te revele a ti? ¿Sabe que Dios se le revela a uno en los sueños? En muchas ocasiones, y lo vemos a través de las Escrituras, y esto no ha cambiado. Los sueños fueron usados a menudo por Dios para comunicar información. Desde Génesis hasta Mateo vemos cómo Dios ponía sueños en el corazón de sus siervos para comunicarle mensaje. Vemos cómo Jacob tuvo este sueño de esos ángeles que bajaban y subían la escalera. Vemos como oye, porque la gente dice, no, porque Dios nada más se le revela a los cristianos. Mira, Dios se le reveló a un impío, a Nabucodonosor. Dios le dio un sueño profético a un impío. A Nabucodonosor le puso un sueño, ¿ok? Y fue un sueño tan importante, Dios mío, que ese sueño hablaba de lo que iba a ocurrir con los próximos imperios de la historia humana. Pero aún mucho mejor, le dio a un hombre, oye bien, la sabiduría para poder interpretar ese sueño. Daniel, Dios le dio una sabiduría. Esa es otra manera en que Dios se nos revela a nosotros, a través de la sabiduría, para que podamos descifrar enigmas, sueños y también, aleluya, interpretar la palabra. La sabiduría te va a ayudar para eso. Y mira cómo a través de los sueños. En el libro de Job encontramos una frase que dice, Dios se revela a través de visiones nocturnas. ¿Qué son visiones nocturnas? Sueños donde Dios te comunica cosas que van a pasar, eventos que van a ocurrir. Esa es otra manera en que Dios se está revelando a su criatura, a sus hijos. Dios lo hace de esa manera. Dios alerta a través de los sueños, de accidentes, de cosas malas que pueden... Dios te alerta hasta de brujería, de hechicería que te están haciendo. Dios te alerta de enviaciones del diablo. Dios te alerta de cosas que el enemigo quiere hacer. Hay gente que dice, tuve un sueño con el diablo. Dice la gente, los sueños vienen o de Dios o del diablo. El diablo no te puede dar sueño a ti. Sería un reino dividido. El Espíritu Santo permite que tú sueñes para mostrarte lo que Satanás quiere hacerte a través de los sueños. ¿Cómo que el diablo te va a dar sueño a ti? Para que tú sepas lo que él quiere hacer en contra tuya. No, Dios te permite ver en sueño lo que el enemigo muchas veces quiere hacer. Entonces, hay muchos cristianos que ni le prestan atención a los sueños, ni saben tal cosa que Dios se revela a través de los sueños, pero Dios lo hace también, ¿ok? No solo Dios se nos revela a nosotros, sino que Dios también se le ha revelado a la humanidad de diferentes maneras. Hay gente que me pregunta, ¿y qué va a pasar con esa gente que no se le ha predicado el evangelio? Bueno, Romanos capítulo 2 dice que una de las formas en que Dios se le ha revelado a la humanidad es a través de la conciencia. Cuando usted no era cristiano, usted no tenía un sentido de lo que era bien y mal. Yo tenía un sentido de lo que era bien y mal. Esa era la conciencia. Ahí estaba la revelación de Dios en la conciencia.
Los hombres y las mujeres de todas las culturas saben que ciertas cosas están bien y otras están mal. Romanos 2, 14 al 15 dice que todas las personas tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. O sea, no hay excusa para nadie. Oye, si Dios se le reveló a la humanidad, a una humanidad impía que no quiere nada con él, a través de la conciencia, ¿cuánto más se te va a revelar a ti y a mí? Que tenemos su espíritu, el que conoce todas las cosas de Dios, porque el que tú tienes dentro es aquel que conoce todos los secretos y todas las cosas de Dios. Aleluya. ¿Cuánto más puede Él revelarnos a nosotros? Dios se revela a través de visiones. ¿Sabe que cuando los ojos de tu entendimiento te son alumbrados, tú empiezas a tener visiones? Tú puedes estar hablando con una persona y ¡fua! Con los ojos abiertos, Dios te muestra. Tú miras ¡fum! Y dices, wow. O orando, Dios te muestra cara de persona, Dios te muestra situaciones. Yo he estado orando, y no lo digo para jactarme, pero yo he visto gente que yo ni conozco. Pero clarito que yo, pero ¿y quién es esa? ¿Y quién? Digo, bueno, Señor, yo voy a orar por esa persona, que ni siquiera yo la conozco. Porque así que trabaja Dios. Dios te muestra a través de visiones para comunicarte cosas importantes. Mira, Isaías tuvo tremenda visión del Señor sentado en un trono alto y sublime. Ezequiel vio diversas visiones. Ezequiel pudo ver el pecado que se estaba cometiendo en el templo. Juan vio la gran visión gloriosa del fin de los tiempos, estando allí en la isla de Pasmo. Aleluya. Es maravilloso cuando Dios te está mostrando a través de visiones. Hermoso. Tú tienes una visión ¡fua! Y ves a esa persona ahí preocupada, triste, y tú inmediatamente dices, wow, yo veo a fulano de tal que está triste, y tú vas y se lo dices y fulano te dice, sabes que yo me siento así mismo. ¿Por qué Dios te está revelando? ¿Para qué te está Dios revelando? ¿Para que salga y lo ponga por las redes sociales? No, para que le dé una palabra de aliento a esa persona y para que ores por esa persona. Ahí está Dios revelándosenos a nosotros. Muchas veces la revelación viene en voz audible. Cuando Dios quiere dar un mensaje, muchas veces te habla audiblemente. Cortito, porque no me diga a mí que Dios te habló 3 horas audiblemente. No, Dios habla corto, cortito, preciso y conciso. Tú escuchas la voz de Dios. Tú la escuchas. Un ejemplo fue Samuel, ¿verdad? Cuando él ya se fue al templo para prepararse para ser profeta, él escuchó cuando Dios le habló en voz alta. Y Samuel pensaba que era Elí, que le estaba llamando. Y era Dios que le estaba hablando. No todo el tiempo Dios habla audiblemente, pero sí Dios lo ha hecho. ¿Ok? Dios está hablando de esa manera. Audible o directamente a tu corazón. Es algo que tú sientes en el corazón, como, wow, siento que Dios me está diciendo esto o aquello. Un sentir, tú sientes un sentir, tienes una carga en el corazón, pero en ocasiones tú lo escuchas audiblemente que te dice Salmo 34, un decir, y cuando tú vas al Salmo 34 y empiezas a leer el Salmo 34, wow, tú sientes que Dios te está hablando a ti. Dios mío, tú empiezas a ver ese Salmo como nunca antes lo había visto. En una ocasión yo estaba en una situación tan difícil, pasando por la peor prueba de mi vida. Estaba en mi desierto. Y cuando yo quería respuesta de Dios, y oraba y ayunaba, y Dios no me había hablado, y yo decía, pero ¿qué es lo que voy a hacer, Dios mío? Háblame. ¿Y sabe cómo me habló el Señor? En voz audible me dio un versículo, me acuerdo que en Segunda de Reyes, y cuando leí el versículo, así mismo aconteció. Dios me habló a mí. Yo dije, wow, es para mí. Y tal como el versículo decía que le aconteció a esa persona, me aconteció a mí. Dios no está hablando. Hay muchas personas que me dicen que yo no escucho la voz de Dios. Remueve los obstáculos. Remueve las voces internas y externas que no te dejan escuchar la voz del Padre. Hay gente que están tan envueltos en las voces externas, las voces de las redes sociales, las voces de todo el que te habla. Tú estás envuelto en tantas cosas, que no tienes tiempo
para escuchar la voz de Dios, que cuando Dios te habla en medio de ese desorden, tú no puedes escuchar la voz de Dios. Necesitas apartarte al silencio. Acuérdate lo que le pasó al profeta Elías. Elías buscaba a Dios y en el torbellino no estaba. Y en el viento no estaba. Y cuando lo escuchó en una voz apacible. A veces también Él te habla apaciblemente, en lo callado, en lo tranquilo. A veces el motivo por el cual no podemos escuchar la voz de Dios no es otro, sino por todo el ruido interno que hay en nosotros, las voces internas que están constantemente ministrándonos, porque no sabemos discernir qué voz estamos escuchando, y muchas veces entretenemos las voces de Satanás, porque Satanás te pone un sentir y tú corres con eso. Sí, ay sí, yo siento que eso es de Dios, y no es de Dios nada, no es de Dios nada. Entonces todas esas voces no te permiten escuchar la voz del Señor, pero el Señor se te va a revelar a través de hablarte, a través de un sentir, a través de un versículo bíblico. El Señor habla de esa manera. En el Antiguo Testamento veíamos la famosa teofanía, ¿ok? Una teofanía es una manifestación de Dios. Por ejemplo, anteriormente Dios se presentaba en forma del ángel de Jehová. El ángel de Jehová se presentaba, pero eso era una teofanía de Jesucristo. Se le presentó a la mamá de Sansón, a Manoa creo que se llamaban ella. Se le presentó para hablarle. Se le presentó a Moisés en forma de la zarza ardiente, ¿verdad? Se presentaba de diversas maneras como el título del ángel del Señor para comunicar el mensaje divino. Ese ángel de Jehová que se presentaba en todo el Antiguo Testamento era una teofanía de Jesucristo, ¿ok? Por eso a veces todavía decimos que el ángel de Jehová y el ángel de Jehová, pero el ángel de Jehová ya se manifestó Jesucristo. Dios también se manifiesta a través de los ángeles. ¿Ok? Los ángeles, lo vemos a través del Antiguo Testamento, eran enviados a situaciones especiales. Dios lo enviaba a dar un mensaje. Pero esos ángeles se siguen manifestando hoy en día. No para que nadie lo adore y tenga un ministerio de ángeles, como hay por ahí una nueva religión, en el ministerio de los ángeles, y todo de los ángeles, de los ángeles, de los ángeles. No, ellos están ahí, encargados de ayudar a los que son salvos. ¿Sabes cuántas veces tú has estado a punto de tener un accidente y Dios ha mandado sus ángeles y te ha guardado a ti? Y tu carro no se ha chocado. No ha pasado nada. Yo recuerdo en una ocasión que salimos a New Jersey con mi esposo. Y yo le dije, yo tengo una costumbre que siempre cuando ando en carretera oro y nos cubrimos, especialmente en esos viajes largos. Y nos pusimos a hablar y se me olvidó orar. Y de repente yo digo, ay, se me olvidó orar. Y me dice mi esposo, ay, sí, verdad. Como que mira, me vino un sobresalto, Jehová, Dios hablándome. Y empiezo a orar. No pasaron 2 segundos cuando yo vi carros de alta gama, como decimos, esa jipeta grande, como dicen en Dominicana, esos carros SUV volando por los aires, un mega accidente. El carro de nosotros, donde íbamos nosotros, quedó a pies, algunos pies de otro carro que se vea estrellado. ¿Usted no cree que allí hubieron ángeles protegiéndonos? Es que estuvimos casi, oiga, si yo le digo casi, fue a medida de un pelo, de que una china que estaba en una Suburban nos rompiera en dos a nosotros. Dios se manifiesta. En ocasiones cuando tú estás pasando por batalla fuerte, guerra fuerte, Él envía sus ángeles a pelear contigo. Te levantan las manos, guerrean en contra de los demonios que se levantan en contra tuya. Dios también se manifiesta a través de los ángeles. Y muchas personas han visto ángeles. Muchas personas lo han visto. ¿Ok? Literal, lo han visto como manifestarse. Yo lo he visto, pero a través de visión espiritual, en una noche que estábamos guerreando en una casa que estaba más endemoniada. Era increíble la cantidad de demonios, porque ahí se había suicidado una persona. Ahí, olvídese, ahí había pasado de todo. Y nosotros nos mudamos a esa casa. Y cuando mi esposo y yo nos agarramos las manos para empezar a interceder, fue como esos ojos espirituales se me abrieron. Y yo vi ese ángel en forma de luz, con una espada alto que estaba detrás de nosotros. Yo entendí que la cosa iba a ser fuerte, pero que Dios había mandado ayuda.
Los ángeles también son una manera en la cual Dios se revela. Acuérdense que fue un ángel que le dijo a José, no deje a María. Acuérdense que fue un ángel que le dijo a María de ese embarazo. Dios también nos habla a través de los profetas. Están los profetas de la Biblia, que fue el ejemplo más grande. Ellos actuaron bajo una inspiración divina, directa de parte de Dios, y Dios les reveló su mensaje. Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, Joel, Zacarías, entre otros, desempeñaron un papel sumamente importante en el Antiguo Testamento y hablaron la palabra de Dios. Y Dios también habla a través de los profetas de este día. Hay mucha gente que profetiza que no es profeta, pero Dios le da una palabra profética en ese instante para dársela a alguien que la necesita. Pero también hay profetas de oficio, gente que Dios la ha llamado, la ha dotado con discernimiento de espíritu, con sabiduría, con un don de ciencia y por supuesto la palabra profética. Y Dios le habla para que le hablen a las personas, no para que le profeticen carros, maridos, dinero y estupideces, sino para que le hablen una palabra que lo va a exhortar, una palabra que puede consolar o una palabra que lo puede reprender. Pero Dios también se manifiesta a través de los profetas. Ahí en Corintios 12, capítulo 1, versículo 12, habla de una diversidad de dones. Habla de una diversidad de dones, los cuales son necesarios para que Dios se manifieste. Pero que Dios no me habla, pero que yo no veo a Dios moverse. Mira, oye esto, hay diversidad de dones. ¿Para qué son esos dones? Los dones son un método por el cual Dios se nos está revelando a nosotros, pero la iglesia ya no opera en estos dones, porque la iglesia no busca intimidad con Dios. La iglesia no quiere santidad, la iglesia quiere vivir su vida como se le dé la gana. Y por eso es que vemos que no muchos están operando en estos dones. Por eso es que vemos pastores sin discernimiento de espíritu. Por eso es que vemos pastores que no saben liberar a nadie, no saben ministrar sanidad del alma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Mira acá. Hay diversidad de operaciones, pero Dios lo hace todo. Mire esto. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué esa manifestación del Espíritu? Para que Dios se revele de una forma sobrenatural y edifique su pueblo. Para que Dios hable. A uno es dado ¿qué? Don de sabiduría. A otro es dado palabra de ciencia. A otro es dado el don de fe. A otro es dado dones de sanidades. Varios. Múltiples formas en las cuales se puede sanar a las personas. A otro les dado el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretaciones de esas lenguas. ¿Y para qué todo eso? ¿Para que coja polvo? Ahí no, para Dios revelársenos a nosotros, para Dios mostrarnos su grandeza. Mira, no hay un don más poderoso que el don de ciencia, donde Dios te revela pasado, presente y futuro, donde Dios te da una pizca de su omnisciencia literalmente a través de ese don. Todo eso lo ha dado Dios para que nosotros tengamos una revelación clara y concisa de Él. Muchas veces hay mucha incredulidad en nosotros, pero es por eso mismo, por la falta de revelación de Dios, por la falta del conocimiento de la palabra y por la falta del conocimiento de los dones y la activación de esos dones. Dios se ha revelado también a través de milagros y eventos sobrenaturales. Mire todo lo que ocurrió en Egipto, las 10 plagas. Que mataron, cómo murió también el faraón ahogado, todo lo que pasó, que ellos mismos tuvieron que decir, oye, no hay otro Dios como este Dios. Jesús hizo muchísimas señales milagrosas, Jesús sigue sanando gente. ¿Tú quieres más revelación que esa? Cuando Dios sana a una persona de un cáncer, cuando Dios lo para de una silla de ruedas. Y sabemos que Jesucristo también fue una de las mejores revelaciones que hemos podido tener. La persona de Jesucristo. Dice Hebreo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días, oiga bien, nos ha hablado por el Hijo. Jesucristo, la principal manifestación de la revelación de Dios para nosotros. Entonces, ¿por qué estamos dudando si Dios habla? Si Dios es real,
si Dios se manifiesta, si Dios se revela, porque nos falta el querer como el hacer, porque no hemos escudriñado, porque no estamos dispuestos a buscar la fuente de la revelación, que es el Espíritu Santo, que te va a alumbrar los ojos del entendimiento a través de su palabra, a través de sueños, a través de visiones, a través de la voz de Él, a través aún hasta de los ángeles cuando lo necesite, a través de los dones, a través de los milagros y los eventos sobrenaturales, a través del mismo Jesucristo. Por eso estamos carentes y necesitamos, óyeme bien, revelación de Dios. La estamos necesitando porque tenemos un pueblo que no tiene revelación. En una de las versiones dice que mi pueblo perece porque le falta revelación. Revelación es conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra, conocimiento de Dios, conocimiento de todo lo que Dios ha dicho en su palabra que debemos portar. Mira, yo me niego a vivir una vida sin revelación de Dios, sin saber qué es lo que Dios me quiere hablar, qué es lo que Dios me quiere comunicar. Yo me niego a depender de un profeta para que me diga qué Dios va a hacer conmigo, cuando Dios me ha dicho que Él también le habla a todo aquel que le busca. Y eso es lo que yo quiero que hoy tú digas. Sabes que yo me niego a depender de otro para que Dios me hable. Yo voy a buscarlo a través de la palabra, porque yo sé que Él se me va a revelar. Yo voy a orar, voy a ayunar, voy a limpiarme, voy a dejar lo que tenga que dejar para que esos 9 dones en mí se activen, para que el Espíritu Santo me hable, para que el Espíritu Santo me revele. Es tiempo, iglesia, de buscar la revelación de Dios. Sin revelación no podemos hacer la obra del Señor, porque estaríamos hablando de lo que no conocemos. Sin revelación no vamos a ganar almas, sin revelación no vamos a sanar la gente, sin revelación no la vamos a liberar, sin revelación no le vamos a dar una palabra profética, sin revelación uno no se mantiene en estos caminos. Muchos desfallecen, muchos van a apostatar de la fe porque le falta revelación, porque la gente se ha acostumbrado a que quieren que todos se lo digan, que todos se lo hagan, que el profeta me profetice. Pero cuando tú vas a buscar que el profeta mayor, que Jesucristo te profetice a ti a través de su espíritu, a través de su palabra, ¿cuándo vas a buscar el escuchar la voz de Dios? ¿Cómo es posible que estás en la iglesia tantos años y a ti Dios no te habla? No es que Dios no me habla. Si Dios no te habla es porque hay un bloqueo en tu mente, porque hay desobediencia aún, porque algo tú no has querido soltar, algo tú no has querido dejar, un precio tú no has querido pagar, porque Dios sí habla, Dios se revela. Por eso estamos pidiéndole al Señor verdaderamente revelación, pero para poder pedir eso tenemos que entender cómo la vamos a adquirir. La revelación viene a través de la lectura de la palabra, a través del estudio de la palabra, a través de la intimidad, la oración, la búsqueda con el Espíritu Santo. La revelación viene a través de aplicar la obediencia a la palabra de Dios. La revelación viene a través de adquirir el conocimiento, congregándome, aleluya, siendo guiado por alguien que sí ya conoce, que ya sí tiene revelación. Pero no queremos nada de eso. Entonces, como no queremos, pues Dios nos limita a lo poquito que sabemos de la Biblia y ya. Hay gente que se ha conformado con lo que le enseñaron de la Biblia y más nada. Simple y sencillo, corro con eso. Y muchas cosas que no han enseñado, hasta incorrectamente no la han enseñado, porque el que no la enseñó no tuvo una revelación clara de parte de Dios. Entonces, pueblo, Dios quiere revelarse, pero tenemos que buscarlo. Buscadme y me hallaréis. Búscame, dice Él. Si me busca, me encuentra. Si tú lo buscas de corazón, Él se te va a revelar. Amén.